contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez. El día de hoy vamos a meditar la ficha número 41 del Evangelio de Marcos con el tema que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Iniciamos esta lección divina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que habite entre nosotros, nos ayude y nos sostenga en esta meditación que, pues a mi parecer, es una meditación bastante fuerte sobre el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos estas palabras de la oración y el canto al Espíritu Santo. Abro el corazón, recibo tu amor, enciende mi alma, Espíritu de Dios. Clamamos tu unción, pensa en el interior del corazón, enciéndenos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Eres mi luz, eres mi fuerza, inunda este lugar con ríos de agua viva. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Ahora ya vives en mí. Hoy templo soy de tu espíritu. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que escuchemos atentamente la lectura del texto. Del Evangelio de San Marcos. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: «Siéntense aquí, mientras yo voy a orar». Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia, y les dijo: «Me muero de tristeza, quédense aquí y velen». Y avanzando un poco más, se postró en tierra
y suplicaba que si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó de nuevo y los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, nos encontramos con el acontecimiento decisivo de Jesús. En el Evangelio de Juan, el evangelista nos dirá: es la hora de Jesús. Pues ya estamos en esa hora de Jesús, donde el Señor va a entregar su vida, donde el Señor va a padecer, a morir, a derramar su sangre en sacrificio para expiar nuestros pecados, los de toda la humanidad, para darnos la salvación, la vida divina, la gracia que nos santifica y que nos acerca al corazón de Dios. Es un momento complicado para Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Ya pasó la fracción del pan, ya pasó el momento de la última cena, y Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los lleva con él para orar en el huerto llamado Getsemaní, un huerto de olivos, donde se dan estos pequeños frutos que después van a servir para hacer aceites. En este huerto es en donde Jesús ora. Y entonces, dice el texto de Marcos, comenzó Jesús a sentir miedo y angustia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la angustia de Jesús? La hora de entregar su vida al Padre. Es el momento definitivo de la obediencia total y absoluta a Dios. Esa obediencia que rompe con la desobediencia de Adán en el Génesis, cuando Dios creó el paraíso para nosotros. Es el momento decisivo en donde Jesús pues tiene que obedecer a Dios, que es su Padre, al extremo. El extremo es dar la vida por todos nosotros. Pagar al Eterno Padre la deuda de Adán, como reza el pregón pascual en la noche de la Vigilia Santa. Por eso Jesús experimenta esto, miedo y angustia. Muchos dirán que Jesús solamente es Dios, otros que solamente es hombre. Pues aquí se manifiesta esta vida de Jesús. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y entonces Jesús comparte este sentimiento de miedo y de angustia con sus apóstoles y les dice: me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Qué expresiones tan fuertes, tan sensibles las de Jesús en este momento de su entrega al Padre. Les pide que se queden ahí porque Él muere de tristeza. Y entonces Jesús avanza un poco a distancia de donde están los apóstoles. Dice el texto: se postró en tierra y suplicaba que si era posible no tuviera que pasar por aquel momento. Y entonces le habla a Dios, como un niño le habla a su padre cuando necesita de él. Abba, es decir, papacito, papito, mi padre hermoso. Es una palabra tierna, una palabra de un niño indefenso que tiene miedo y que necesita el consuelo, el amparo, la protección de su padre. Esta expresión del Abba de Jesús es la de un niño pequeño con miedo que necesita que su padre venga en su auxilio y lo custodie, lo cuide, lo proteja, pero el Padre se mantiene callado y en silencio. La expresión de Jesús es de abandono a Dios. Y entonces, en ese momento, Jesús comprende
que ya todo está cumplido, ¿verdad? Y entonces Él asume y además valientemente lleva a plenitud la obra de salvación. Jesús le dice al Padre: si puedes, aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. La voluntad de Jesús no es la personal, la de hacer Él por medio de su miedo y de su angustia a un lado la obra de la salvación y quedarse vivo en medio de sus apóstoles. No, la voluntad de Jesús es la misma voluntad del Padre que lo ha enviado a esta hora, a este momento del sacrificio, de entregar su vida para la salvación de todos. Jesús entonces se abandona a la voluntad del Padre, como tú quieras, le dice. Y entonces después de orar regresa con los apóstoles y los encuentra dormidos. Y le pregunta a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Y entonces Jesús lapidariamente nos llama a toda la iglesia para los momentos de prueba y de dificultad. Velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba. Entonces regresó nuevamente a la oración. Y cuando regresa con los apóstoles después de su oración, los encuentra nuevamente dormidos. Por segunda vez regresa Jesús y los encuentra dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño, dice Marcos, y ellos no sabían qué decirle al Maestro. Se retira a orar nuevamente Jesús y regresa por tercera vez con ellos y los encuentra dormidos, que todavía les dice: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, terminen, porque ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar, aquel mismo que mojaba su pan en el plato donde Jesús comía, aquel mismo que comía del plato de Jesús, uno de los 12, uno de los que eligió Jesús para la misión, para el apostolado y para ser roca de la fe, se ha quebrantado, se ha roto, no ha servido para este trabajo, porque Él entregará a Jesús a los pecadores, a los malos, a quienes lo van a crucificar y a matar. Esto es lo que encontramos hoy en este texto, cómo la oración fortalece, cómo Jesús confía en su Padre del cielo y lo llama así, Abba. Cuando un niño ya no tiene más recursos, no le queda más que gritarle a su Padre para que venga en su auxilio. Jesús nos enseña a nosotros cómo debemos de orar y cómo debe de ser nuestra oración ante Dios. Que en los momentos más difíciles, que en los momentos de prueba, que en los momentos más angustiosos, nuestra fe, nuestra oración y nuestra confianza en el Padre jamás terminen, jamás claudiquemos de esa fe en el Señor. Hoy, queridos hermanos, se pone de manifiesto a Jesús como modelo en los momentos más difíciles, en los momentos desesperados, de angustia, de dolor, de miedo, de tristeza, de muerte. Allí está Jesús enseñándonos a nosotros cómo debemos de actuar y qué debemos de hacer. Tú y yo, cuando tenemos miedo, ¿actuamos como Jesús o nos acobardamos como Judas o nos dormimos como Pedro, como Santiago y como Juan? Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos del texto llaman mi atención? ¿Qué me enseña la actitud de los discípulos hacia Jesús? ¿Qué me hace descubrir el texto de la persona de Jesús? ¿Cómo puedo ser discípulo fiel de Jesús, obediente a la voluntad del Padre? Oremos juntos, queridos hermanos, pidiéndole a Dios nos conceda su voluntad. Padre bueno y providente, ayúdanos a unir nuestra voluntad a la tuya, para que deseemos lo que tú quieres y alcancemos lo que nos prometes. Que Jesús, nuestro divino Maestro, Salvador y Redentor, sea intercesor delante de nosotros ante ti, y podamos encontrar en ti, Padre bueno,
el dulce bálsamo del amor, del consuelo y de la paz, de la misericordia y de la vida eterna. Que nuestros miedos, nuestras tristezas y sufrimientos se transformen en alegría en el reino preparado para nosotros por Cristo tu Hijo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y sostenga nuestras vidas durante todo nuestro peregrinar en esta tierra, para que seamos fieles discípulos y apóstoles de tu Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito, queridos hermanos, a que en su ficha pongan un compromiso durante esta semana. Esta palabra de Dios, ¿a qué te compromete? Escríbelo para que no se te olvide y lo puedas poner en práctica. Nos vemos la siguiente semana con la próxima ficha del Evangelio de Marcos. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Los invito a que la siguiente semana continuemos con la lección divina del Evangelio. Hasta pronto.